Buenos días, hoy voy a explicar el proyecto Mi Escuela Conectada 2021. Este proyecto se divide en dos partes. Por un lado, en una parte de diagnóstico sobre el ciclo 2020-2021 y por otro lado el proyecto en sí mismo que ideamos con el equipo directivo. En una primera instancia, el diagnóstico, como les digo, fue desde el ciclo lectivo 2020-2021. Aquí podemos observar diferentes características. En una primera instancia pudimos observar lo que es la educación bimodal. Esta educación bimodal se basa en diferentes cuestiones para asegurar una educación tanto virtual como presencial. En una primera instancia pudimos ver la utilización de burbujas. Estas burbujas son grupos de estudiantes de entre 10 y 15 personas, es decir que cada curso tiene 2 burbujas como mínimo, y lo que para la utilización de estas burbujas sirve más que nada para ir turnando estos grupos en la virtualidad y en la presencialidad. Otra de las características fue las clases en simultáneo. Estas clases en simultáneo tienen que ver con que pudimos dar la clase tanto a la burbuja que está en su casa recibiendo una educación de formato virtual, como a aquella burbuja que está en el aula de forma presencial. Con lo cual esta clase se dio en simultáneo tanto para la burbuja virtual como para la burbuja presencial al mismo tiempo. Por último, otra de las características fue el uso de Classroom. Esta herramienta de Google nos sirvió para generar un medio de comunicación y donde el estudiante podía llegar al soporte común de la clase, es decir, el docente podía subir los diferentes contenidos a estas aulas de Classroom y los estudiantes llegar a eso desde sus celulares o desde sus computadoras. Cada materia y cada curso tenía su Classroom, con lo cual su aula de Classroom, con lo cual había varias, como estudiante podías acceder a diferentes aulas de Classroom, también así como docente. Otra de las características que pudimos ver fue el soporte y las herramientas utilizadas. Este soporte se basaba en diferentes características como son, en este caso, los cuadros digitalizados. Estos cuadros digitalizados nos sirvieron como soporte común en las clases subidos a Classroom. Otra característica que tuvimos, como les digo, fue las herramientas de Google. Particularmente utilizamos de estas herramientas el Classroom, ya dicho, y el Meet para poder llevar adelante las clases en simultáneo de formato virtual. Y por último, el equipamiento que tenía la escuela. Este equipamiento se basaba en una computadora por curso, un cañón e internet. Otra de las características que podemos ver son las fortalezas y las debilidades. Por un lado, las fortalezas, pudimos observar que, los estudiantes, como ya dijimos, poseen el material, ¿sí? El soporte de la clase como un soporte común subido en el aula virtual de Classroom, tanto para la clase como en un posterior momento de formato consulta. Otra de las características que tenemos es las debilidades. Estas debilidades a su vez se dividen. Por un lado tenemos la utilización de los objetos personales, tanto de docentes como estudiantes, es decir, los docentes tuvieron que utilizar muchas veces su teléfono celular de formato para utilizarlo de micrófono, y por otro lado los estudiantes desde sus casas o desde la escuela tuvieron que utilizar sus teléfonos o sus computadoras para acceder a la información. Otra de las debilidades que pudimos observar es que no se grababan las clases, solo se transmitía en forma online, con lo cual los estudiantes luego no podían ir a consultar la clase grabada, con lo cual no hay un repositorio de clases grabadas donde los estudiantes puedan consultar. Y por último, otra debilidad que pudimos observar fue que no hay una estructura virtual unificada, sino que la utilización de Classroom es
un Classroom por curso, con lo cual cada estudiante y cada profesor tiene muchas aulas de Classroom que lleva a molestias. Esto tiene que ver con el diagnóstico que pudimos hacer sobre el ciclo lectivo 2020-2021. Bien, en una segunda instancia podemos observar el proyecto. El proyecto en sí mismo tiene que ver con nuevas ideas que fuimos estableciendo para poder mejorar la experiencia educativa. Los objetivos del proyecto, a su vez, se dividen en tres. Uno de estos es estructurar la escuela en su formato virtual, es decir, tomar ciertas características de la escuela como institución, en su estructura y en su organización, y llevarlos a su formato virtual. Para esto vamos a utilizar la plataforma de Edmodo. Esta plataforma nos permite en un mismo sitio organizar las diferentes aulas de los diferentes cursos. Como segundo objetivo tenemos crear un repositorio de las clases. Las clases se grabarán y una vez grabadas se subirán a la plataforma de Padlet. En esta plataforma los estudiantes podrán acceder a las clases grabadas en forma online para una consulta. Y por último, el siguiente objetivo es solicitar mayor equipamiento al equipo directivo para que los estudiantes y los docentes no tengan que usar sus objetos personales como vimos en el diagnóstico. Este proyecto además se fundamenta en el intento de generar una mayor organización, estructura y control en el formato virtual de la escuela, este nuevo formato que se descubrió en el 2020-2021. Esta generación de mayor estructura nos llevará a una mayor organización para toda la comunidad educativa, desde los estudiantes, la familia, los docentes y toda la escuela, como es el equipo directivo, la secretaría, los preceptores, etc. Las características de este proyecto las podemos observar de diferentes formas. Por un lado, va a seguir habiendo lo que es educación bimodal, es decir, va a seguir habiendo presencialidad y virtualidad en un mismo tiempo, en clases en simultáneo, como ya lo vimos en el diagnóstico. Por otro lado, otra característica son los emisores y destinatarios. ¿Sí? Los emisores, este proyecto va a salir tanto desde el tecnólogo educativo y del equipo directivo, y los destinatarios será toda la comunidad educativa, es decir, los docentes también, ya que los docentes se deben capacitar para utilizar las diferentes herramientas tecnológicas, como es Edmodo y Padlet, que es esta nueva inserción. Estos son los emisores y los destinatarios. Los destinatarios obviamente serán las familias y los estudiantes. Y por último, estamos hablando del plazo y el lugar. ¿Sí? El lugar tiene que ver con que va a ser en la escuela, tanto en su formato virtual como en su formato presencial, y el plazo va a ser de 6 a 8 semanas, es decir, 2 meses. Por último, podemos ver, se realizó una guía de actividades. Esta programación será de forma semanal, siguiendo la siguiente grilla que yo voy a mostrar ahora. Por un lado, en la semana 1 se va a presentar el proyecto del equipo directivo y el equipo directivo verá de su aprobación. En la semana 2 se creará el equipo de tecnólogo educativo, creará la plataforma de Edmodo y el repositorio de Padlet. Esto será la semana 2 y la semana 3. En la semana 4 se presentará las plataformas ante el personal de la escuela, es decir, se dará una charla y un formato en formato papel para que puedan seguir. En la semana 5 se hará una tutoría para el personal de la escuela de estas diferentes plataformas, tanto sea de Edmodo y de Padlet, para que puedan evacuar sus dudas y sus preguntas. La semana 6 se presentará la plataforma ante la comunidad educativa, es decir, padres y estudiantes. Y bien, también la semana 7 se hará una tutoría para
familias y estudiantes. Con esto también evacuarán sus dudas en esta capacitación que se está realizando, y la semana 8 se hará un testeo virtual general, tanto de personal de la escuela como de familias y estudiantes, y se harán las correcciones y las evaluaciones finales para llevar un diagnóstico de cómo fue el proyecto al equipo directivo. Estas tutorías que presentamos, tanto para el personal de la escuela como para las familias y estudiantes, tiene que ver con la parte de capacitación de este proyecto. Sin más, este es el proyecto que pudimos idear para generar nuevas formas de la educación virtual. Por cualquier consulta pueden escribirme a mi mail que está aquí abajo. Muchas gracias y hasta luego.